Los intendentes de diferentes extracciones políticas de la provincia de Córdoba son más de 250, es decir, más de la mitad. Hay 430 localidades en la provincia de Córdoba. Están en pie de guerra porque han emitido un durísimo comunicado bajo el título Cuando la burla es la regla, que comienza diciendo: el grupo de 250 intendentes y presidentes comunales autoconvocados manifiesta su enérgico repudio y rechazo al destrato, falta de respeto, burla, manoseo y ninguneo recibido de parte del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, ministros provinciales, autoridades de diversos partidos políticos, radicales, PRO, Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba, etcétera, legisladores provinciales y nacionales y periodistas funcionales al poder de turno, luego del pedido de tratamiento de modificación de la ley número 10.406. Uno puede entender que esa manifestación tan crítica y contundente lleve la firma de intendentes de extracción política opositora al gobernador, pero muchos son justicialistas, peronistas, entre ellos el intendente de Bulnes, Martín Toselli, que está en línea con nuestro programa. Martín, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días para usted, para todo el equipo de FM Gospel y la audiencia. Un gusto, gracias por el contacto. Al contrario, estoy buscando en el pasado de mi precaria memoria y me cuesta encontrar un documento tan duro políticamente de un grupo tan numeroso de referentes de los municipios y comunas de toda la provincia. Creo que no quiero atreverme a juzgarlo como un hecho histórico, pero sí que no tiene antecedentes recientes. ¿Por qué llegaron a esta determinación, Martín? Guillermo, perdón, se escucha muy bajo, no sé si me escucha bien usted a mí. Nosotros perfecto, no, le preguntaba por qué llegaron a esta determinación de emitir este tan duro documento. La verdad que, bueno, como bien lo expresa el documento y donde han adherido la mayoría de los intendentes y presidentes comunales de diversos partidos políticos de toda la provincia, afectados por esta ley que se discutía y se pedía que se modificara por única vez un artículo que es reconocido por los mismos legisladores de todos los partidos políticos, por las autoridades provinciales, está mal. Toda ley nacional, provincial o inclusive ordenanzas locales, o resoluciones comunales en el caso de las comunas o decretos, en el marco del principio de seguridad jurídica no pueden ser retroactivas, no pueden legislar para atrás. Quienes asumimos en 2015 por primera vez o con otros mandatos ya consecutivos o no, lo hicimos con una ley que establecía, entre otras cuestiones, hasta ese momento la reelección indefinida. A fines de 2016 se aprobó una ley, esta ley que está en discusión, que es la 10.406, donde limitaba el mandato, los mandatos a 2 periodos consecutivos y luego después, si el que quería volver a presentarse, esperar un periodo de 4 años y después, bueno, volver a ser candidato y si la gente lo elegía por mayoría, asumir nuevamente los cargos. Toda ley no puede ser retroactiva porque tomaba el primer mandato el que estaba en curso en ese momento, cuando los que habíamos asumido ahí por primera vez o ya con otros mandatos, habíamos asumido, lo habíamos hecho con otra ley. Lo que se pedía era que se modificara ese artículo, no era la reelección indefinida como muchos salieron a hablar y demás, sino que se modificara ese artículo y que por única vez se habilitara la posibilidad de ser candidatos de vuelta, porque elección mediante poder asumir o no el cargo si la gente los elegía, los vecinos los elegían, un periodo más y se tomase el primer periodo, no al que estaba en curso cuando se aprobó la ley, sino al actual, al de 2019 al 2023. Bueno, hubo distintos tipos de acciones, contactos directos, indirectos, con autoridades de la provincia de Córdoba, del gobierno, del Ejecutivo, con legisladores, con autoridades partidarias de los partidos que tienen representación en la legislatura provincial. Todos reconocieron que la ley estaba mal, que jurídicamente, constitucionalmente la ley estaba mal, pero no se modificó finalmente. En esto hubo muchas idas y vueltas, dimes y diretes, mucho destrato y ninguneo a quienes consideramos que somos los representantes legítimos del pueblo, porque quienes estamos en la primer puerta del Estado, el primer mostrador, donde la gente va a plantear
sus demandas, sus necesidades, sus problemas de manera directa todos los días, las 24 horas del día, ni que hablar en las localidades más pequeñas donde todos los vecinos tienen el número de teléfono del intendente, de sus funcionarios, saben dónde viven y demás. Todo el año desconocieron esto y después son los que también tenemos que buscar los votos para las autoridades del gobierno nacional, del gobierno provincial. Esto es una situación en Córdoba. Se aprobó una ley que era totalmente innecesaria porque quienes tenían más de 2 mandatos puede gustar más o menos esa persona, ese gobierno y demás, pero siempre asumieron elecciones democráticas, libres, transparentes, legítimas, legales, y lo hizo por el voto popular, el voto de los vecinos. Y esto no era que se nombrara o se pedía que se nombrara directamente o habilitar la reelección indefinida, nombrar directamente al intendente, sino habilitar un periodo más porque todos reconocían que la ley estaba mal, asumían que la ley estaba mal. Los legisladores creíamos que era un problema político y que debía ser la política quien lo modificara, y sin embargo no se logró. Martín, es difícil hoy. Martín, ustedes hablan de manoseo. ¿Y qué implicó dicho manoseo? ¿Y por qué cree que se llegó a este punto? ¿Por qué cree que se tomó esta determinación de no avalar esta posibilidad? Hubo manoseo porque hubo muchos días y vueltas desde el vamos, sabiendo todos que la ley estaba mal y que debiera modificarse la justicia que funciona, la justicia de la provincia de Córdoba, que funciona en absoluta consonancia con el gobierno provincial, con quien tiene un vínculo muy estrecho, adhirió al planteo de esta postura. Y además nosotros creíamos también que un tema que es de difícil resolución, inclusive en la justicia, que lo había generado la política, debía ser la misma política quien lo resolviese. Entendíamos también que por más que no hubiese un acuerdo, un consenso entre los distintos bloques, con la mayoría absoluta, obscena casi que tiene el Hacemos por Córdoba en la legislatura, de 70 legisladores, tiene 50 que le responden, tranquilamente se podría haber modificado y resuelto este problema que estaba mal. No se logró el consenso, pero tampoco por una postura que había planteado el gobernador, a nuestro juicio errónea, de querer sacarla por consenso, como se había modificado en su momento la ley, tampoco se lo hizo. Se nos quiso comparar con los intendentes de, por ejemplo, el conurbano bonaerense, cuando sabemos que la realidad institucional, jurisdiccional de la provincia de Córdoba es totalmente diferente. De hecho, en Buenos Aires, una ley similar que se aprobó cuando Macri era presidente y María Eugenia Vidal gobernadora, en el mismo sentido y con la misma esencia que la ley actual de la provincia de Córdoba que está en discusión, sabiendo que también estaba mal, se modificó y se habilitó por un periodo más. Ahora, no se pueden comparar tampoco los intendentes de las localidades pequeñas, que son la mayoría de las 427 ciudades, municipios y comunas que tiene la provincia de Córdoba, con la realidad de la provincia de Buenos Aires. A veces creo que este exceso de republicanismo, que muchas veces es meramente discursivo, porque después en la práctica dista mucho de ser lo real, se quiso emular aquí, y la verdad que se cometió un error muy grave. Sí, en el documento, Martín, dicen, hoy los graves problemas y falencias que atraviesa nuestra provincia en materia de educación, salud, seguridad, justicia, obra pública, vivienda, infraestructura de servicios públicos básicos, salarios, entre otros, principalmente en el interior provincial, donde la distribución de los recursos de un gobierno provincial que se dice federal dista mucho de soluciones de fondo y de ser equitativa. Esto es muy crítico respecto de lo que está haciendo el gobierno de Schiaretti en su última etapa. ¿No debió haberse denunciado antes y no en estas circunstancias, en esta coyuntura, Martín? Lo que pasa es que siempre se planteó la distribución equitativa de los recursos, porque hablamos de federalismo, pero es un federalismo enunciativo, discursivo, de pronunciamiento, pero después en los hechos el federalismo está muy lejos en cuanto a una distribución equitativa de los recursos. Si usted lo analiza, verá cómo están concentrados, dónde se llevan a cabo las grandes obras, dónde destina la mayor cantidad de los recursos del gobierno provincial y cómo en relación a eso, que son las grandes ciudades, están las localidades más pequeñas. Es muy desigual, mientras en algunas ciudades, no sé, por ejemplo, se pavimentan 80 cuadras,
en otras localidades tienen que estar mendigando muchas veces por una cuadra de pavimento. Es una barbaridad eso. Pareciera que hubiese ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es cierto, Martín, que la envergadura de los problemas y la cantidad de habitantes, por lo tanto de votos, es mucho menor en localidades más pequeñas, pero si hablamos de federalismo, que la distribución sea equitativa, y además no podemos desconocer los graves problemas que siguen existiendo en un montón de cuestiones que ahí muy bien se plantean. Sí. La salud en la provincia de Córdoba atraviesa una situación muy compleja, muy delicada. La falta de médicos en el interior profundo, en las localidades más pequeñas, es muy, muy grave. La provincia, por ejemplo, tomó una decisión que me parece correcta de aumentar el salario de los médicos, de los profesionales, los enfermeros, el personal de salud en los hospitales provinciales, pero al mismo tiempo eso generó que se dispararan los costos del pago de las guardias que tienen que realizar los municipios, que muchas veces inclusive terminan resignando un montón de otras cuestiones para poder llegar a tener los recursos para pagar esas guardias, porque de lo contrario se hace inviable en términos económicos. Martín, hay que resolverlo de fondo. ¿Esa discriminación ustedes la sienten en el departamento de Río Cuarto, por ejemplo, que vienen muchos recursos para la ciudad y poco para las localidades del departamento? ¿Y a usted qué le parece, Guillermo? Fíjese cuál es la realidad, dónde están concentrados los recursos y cómo se distribuyen, o cuántos recursos se anuncian o se ejecutan de manera directa o indirecta en el resto de las localidades del departamento. Esto es objetivo, digo, a la realidad me remito. Cuántas obras se van haciendo y se van inaugurando en las ciudades más grandes o en las cabeceras, y cómo está con respecto a eso el resto del departamento. No solamente hablo de localidades de comunas más pequeñas, sino también de localidades más grandes. La concentración de los recursos está clara. Entonces, bueno, debemos discutir eso, porque de lo contrario, el nivel de la brecha, el nivel de desigualdad que se genera en el desarrollo de esas localidades es muy grande, que después es muy difícil rebatir. Bueno, para finalizar, amenazan con consecuencias impredecibles respecto de esto, porque anuncian que van a hacer los comicios separados de la provincia, no van a apoyar ningún candidato de los partidos políticos que se presenten a cargos provinciales, y no descartan tener una lista propia de candidato a gobernador, no fiscalizar las elecciones. ¿Todo esto es una amenaza, Martín, o se va a concretar? Hay distintas posturas al respecto, pero de seguro la que ha predominado, por eso se plantearon todas esas opciones posibles, la que ha predominado es el desdoblamiento de las elecciones locales de las provinciales, y por supuesto la libertad de acción absoluta para que los intendentes o presidentes comunales o quienes lo sucedan como candidatos militen a favor de los candidatos que consideren más potables, sin descartar esta posibilidad de crear o sea, tener candidatos propios de este grupo autoconvocado de intendentes, ¿no? Martín, muchísimas gracias. Termina muy convulsionado políticamente el año en la provincia de Córdoba. Agradecidos por este contacto. Más allá de estas cuestiones, le deseo un buen cierre de año y mejor 2023 para usted y los suyos, Martín. No, por favor, al contrario, un gusto. Gracias, como siempre, por el contacto, por estar siempre a disposición, por haber sido acompañado en la difusión, en la información, en el intercambio de ideas de este debate, de esta discusión, creo no resuelta, por supuesto. Nos pegan a nosotros también, nos pegan a los periodistas, no me cae el saldo, pero... En lo personal puedo decirle que no estaba dirigido hacia usted, sino periodistas que fueron críticos con una falta de objetividad tremenda en relación a esta temática, porque no se habla de perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es solamente ver cómo están algunas comunas en los lugares inclusive más con menos desarrollo de la provincia de Córdoba, donde el trabajo del presidente comunal muchas veces dicta mucho de lo que se cree o se piensa en las grandes ciudades, desconociendo esas realidades, y por lo tanto creo que ameritaba discutir y debatir y modificar algo que todos reconocen que estaba mal, pero que no se modificó. Muy feliz fin de año para usted, para todo el equipo de FMO, para la audiencia, y que el 2023 sea mucho mejor para todos. Gracias, Martín, gracias. Igualmente para usted y los suyos y a toda la comunidad de Bulnes. Bueno, durísimo el documento, durísimo el documento. Está todo mal, todo roto. No sé cómo se podrá recomponer eso. Seguramente queda el margen de que en febrero cambien las cuestiones. Saben ustedes que las sesiones comienzan en febrero, no tienen muchas expectativas, pero cuchillo entre los dientes, guerra declarada.
de consecuencias imprevisibles. El que se está frotando la mano con esto es juez, ¿no? Luis Juez, porque la fuerza política que pueda tener el gobierno de la provincia de Córdoba de hacer votar a todos los intendentes juntos con el hecho político de cambiar de gobernador, puede diluirse en localidades que cada una va a hacer las elecciones cuando ella quiera. A mí del documento lo que me resulta, no digo oportunista, pero tardío, es decir, ahora se quejan de lo que el gobierno de la provincia estaba haciendo. ¿Por qué no se quejaban en el desarrollo? Bueno, esta cuestión de la lógica del ejercicio del poder, que si sos crítico te sancionan. Esta cuestión, con la chequera te disciplinan. Bueno, esa disciplina se transformó en rebeldía. Yo lo pueden intuir a través de las preguntas que voy haciendo. Creo que los intendentes tienen razón respecto del planteo. Creo que tienen razón. Si nos apegamos a la ley siempre, ¿por qué ahora? Incluso el Poder Judicial, por eso el Poder Judicial, terminemos con la idea de que es la reserva de la República, la institucionalidad. El Poder Judicial son personas que tienen pensamiento político y que actúan en consecuencia. Punto. Porque el Poder Judicial les da la razón al gobierno de hacer una ley que tiene efecto retroactivo, una barbaridad judicial desde donde se la mire. Pero bueno, el republicanismo y coso, a esta altura de las circunstancias, se lo pasaron por ya saben dónde. Así son las